ya ustedes tienen el nivel, chicos, de graficar varios tipos de funciones. También tienen el nivel de calcular su dominio, calcular el rango de la mayoría de las funciones y también graficarlas. También tienen el nivel para eso. Ahora, el día de hoy, vamos a empezar a ver una función que se les complica a muchos alumnos se les complica bastante. Esta es la última función que vamos a ver como tal, la última. Por eso la dejé de último, porque sé que es la más difícil, que es la función exponencial. Vamos a comenzar por ahí. Entonces, la función exponencial, ¿qué es? Bueno, muchos estudiantes se confunden porque piensan que es un polinomio. Y la manera de trabajar un polinomio es muy distinta a la manera de trabajar una función exponencial. Ustedes han visto los tipos de polinomios. Ya nosotros hemos visto cuáles son los más vistos en los ejercicios. ¿Qué tipos? A ver, Carlos. De primer y segundo grado. De primera y de segundo grado. Lo mismo, si tú quieres graficar una de tercer grado, también tienes la capacidad, por lo menos hacer una gráfica aproximada. Simplemente calculas los puntos críticos, podrías utilizar Ruffini, podrías utilizar Horner, calculas los puntos críticos y más o menos tienes una idea que por ahí va a pasar la función. Pero ya tienes una idea. Ahora, una función exponencial no es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo. No tanto a la hora de graficarla, sí es un poco más fácil, pero a la hora de estudiar los ejercicios ya es más complejo. De hecho, nosotros ya tenemos la capacidad de hacer cualquier ejercicio de desigualdad. Ya nosotros podemos hacer cualquier parte de desigualdad, cualquier ejercicio, hasta colocándole módulo. Pero nosotros no hemos visto desigualdad aplicando una función exponencial. Ya eso es más avanzado. A partir de hoy lo vamos a ver. No es difícil, no. Solamente que es un poco más avanzado. Ahora, ¿qué es una función exponencial? Bueno, una función exponencial tiene la principal característica. Es una función que tiene una base y un exponente. Pero ¿por qué es exponencial? Porque ahora el exponente que nosotros tenemos en esa función es una variable. Por ejemplo, si lo pueden ver aquí claramente, esta x para nosotros, ¿quién va a ser? Ya no es un número, sino una variable. A nosotros tener como exponente una variable, automáticamente estamos en presencia de una función exponencial. La a sigue siendo la base. Entonces, en una función exponencial, ¿qué tenemos? Tenemos una base y tenemos un exponente. Profesor, si ese exponente es un número, ¿sigue siendo una función exponencial? Automáticamente no. No. Estamos en presencia de función lineal entonces, o función cúbica, o función cuadrática, y así sucesivamente. Pero si el exponente que tengo arriba es una variable, automáticamente estamos en presencia de una función exponencial. Entonces, ¿qué nos dice? Sea f una función de la forma f de x igual a elevada a la x, donde a es una constante positiva. Positiva. Aquí viene la primera pregunta para Bruno. Bruno, ¿por qué necesariamente el valor de esa base, que es A en este caso, tiene que ser positivo? La pregunta va para Bruno. ¿Por qué? Profe, yo creo que es porque si fuese negativa, habría variaciones y las respuestas podrían salir tanto positivas como negativas. No me convence todavía. Falta algo más preciso. O sea, lo dijiste muy general. ¿Por qué? O sea, la pregunta es precisa. ¿Por qué la base no puede ser negativa? Eric. Ah, bueno. Am,
Creo que lo que quiso decir Bruno es porque si fuese negativa podría tener, digamos, distintas interpretaciones por el tema de si lleva unos paréntesis, supongo. Un número Ok. negativo. Ok, ok. Fíjense algo. Perfecto. Es algo que es interesante que dijo Bruno, porque fíjense, esto que está aquí, fíjense la primera función. F de X es igual a menos 2 elevado a la X. Esa es mi función 1. Y mi función 2 la voy a llamar g de X igual a menos 2 y todo eso elevado a la X. Profe, El caso que yo estoy diciendo, el caso que yo estoy diciendo es este que está aquí. Porque si el negativo está fuera de la base, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si la base, en este caso el ejemplo de g de x, es negativa? El menos está dentro de esa base. Y todo eso está elevado al exponente x. profe, creo que ya sé ya porque no se puede. Adelante, Carlos. A ver. Porque si X toma el valor de un número fraccionario, este sería, se convertiría automáticamente en imaginario porque tiene la raíz cuadrada de un número negativo y por eso no se puede, eso es imaginario. Se ve que comió bastante el 24. Bien, Carlos. Esa era la respuesta que yo esperaba. Simplemente, muy bien. Si mi exponente es fraccionario, Bruno, vamos a suponer que x fuera un medio, yo no tendría un gran problema, porque entonces me quedaría la raíz cuadrada de menos 2. Y la raíz de cuadrada de menos 2 no está en el campo de los números reales, sino estaríamos en el campo de los números imaginarios. Muy bien tu respuesta, Carlos. Entonces, fíjense que aquí, en mi primer caso, no hay ningún problema, porque esto que me quedaría así, me quedaría f de x es igual, vamos a suponer que x fuera un medio. X fuera un medio. Allá, entonces aquí me quedaría menos raíz cuadrada de 2. Aquí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa ahora con g de x? Ya ahí sí hay un problema porque me está quedando g de x es igual a la raíz cuadrada de menos 2. Si x es igual a un medio. Entonces, claramente nos damos cuenta que la base no puede ser un valor negativo, porque entonces no cualquier valor de x voy a poder tomar. Porque fíjense que si yo tomo un valor fraccionario y de paso de índice par, me está dando que no existe. Me está dando un número imaginario. Esa es la respuesta. Entonces, eso es importante porque aquí dice, donde A es una constante positiva. Ojo, y te dice también, A tiene que ser mayor que 1. A ver, a mí me gusta irme por lo difícil. Voy a borrar eso. Aquí me está diciendo que A tiene que ser mayor que 1. Pero chicos, ¿y si A es igual a 0? ¿Qué va a pasar? Va a ser 1. ¿Qué va a pasar si A es igual a 0? Va a ser No 1. importa el valor de X. ¿Quién dice que va a ser 1? A ver, escuché uno por O sea, ahí. no importa cuál sea el valor de X, siempre va a ser 1. Ah, 0, que diga 0, 0, 0. Cuidado, no me Me, asuste. lo hice al Nosotros, revés, era al revés, era al revés. cuidado. Ahí me estaba asustando ya. Muy bien, ahora sí. Para cualquier valor de X, siempre me va a generar 0, ¿correcto? Porque acuérdense que me está quedando f de X es igual a 0 elevada a la X. Para cualquier valor de X, me va a generar un 0, porque te va a quedar 0 por 0, o si te queda
X a la 2, X a la 3, X a la 4. Pero la pregunta es, Carlos, ¿por qué no puede ser entonces A igual a 0? Porque me está diciendo esta condición que está mal si A vale 0. ¿Pero por qué? Eh, creo que podría ser porque sería tipo, no sé, yo lo relaciono así con la función esta del módulo, o sea, como que el X es igual al Y, más o menos. O sea, Muy ah, avanzado. Algo más sencillo. No te vayas tan lejos. No te vayas con límite, derivada, módulo. No, no. Algo más sencillo. Ve la función 0 elevada a la x. ¿Por qué la base no puede ser 0? porque creo que sería una función constante, creo. Cualquier valor que ponga en X siempre va a ser Escucha, 0. escucha tu palabra. Escucha tus palabras. Cualquier valor, ¿estás seguro que cualquier valor me va a generar un 0? Bruno, Eric, ayuden a Carlos, por favor. Si x vale 0, ahí creo que ya no se puede graficar la función, ¿no? Ok, pero no, algo más sencillo. Si x vale 0, ya eso sería una indeterminación. Si a es igual a 0, Pero, siempre pero, no pero, importa el valor de x, ¿no? A menos que sea 0. no, no. Grave error. ¿Sí? No. No, no, grave error. No, X no puede ser negativo, Exactamente. X no puede ser negativo. Dígame cualquier valor negativo. -1, por porque ejemplo. se Si va X a hacer vale una menos inversa uno. y no se puede dividir entre 0. Ahí está. Exactamente, te está quedando evaluado en -1, va a ser 0 evaluado a la -1. ¿A qué va a ser igual eso? A 1 entre 0. Y Bruno, ¿cuánto es 1 entre 0? Bruno, ¿cuánto es 1 Ahí entre está, 0? indeterminado, creo. Indeterminado, no está definido, no existe. Así. Entonces, si se dan cuenta, es por eso que la base, que la base no puede ser 0, porque no para cualquier valor de x cumple esa condición. Entonces, por eso es que la función exponencial, digamos, entre comillas, es la más compleja, porque tiene que cumplir varias condiciones. Entonces, a mí me dicen, ya, mira, la base siempre tiene que ser mayor que 1, pero ¿por qué? Acabamos de ver que si la base es un número negativo, no para todos los valores de x me da, porque me resulta un número imaginario, si el valor de x es una fracción par. Ahora, nos acabamos de ver que también para la base igual 0, no para cualquier valor de x me genera un número entero. Entonces, ya ahí ustedes se dan cuenta que la única condición que me sirve para cualquier valor de x es cuando la base es mayor a 1. Entonces, la gráfica de una función exponencial no es difícil, para nada. Si en este es simplemente una curva, fíjense que es una curva que va bajando, porque va de manera no creciente, sino va decreciente, pero no toca el eje de las X. No toca el eje de las X. En este caso, este coeficiente que está aquí vale 1. ¿Quién me dice, entre Bruno, Eric, Carlos, por qué aquí vale 1? ¿Cómo automáticamente él sabe que en ese corte vale 1? ¿Quién me lo dice? Porque X es Número 0. elevado a la 0. ¿Cómo? Todo número Un elevado a número 0 a la es 0 da 1. 1. Exactamente. Entonces yo tengo y igual a elevado a la x. Entonces, fíjense que ese punto de corte no necesariamente siempre va a ser 1. Por ejemplo, ustedes que ya van a ir, Dios mediante, allá a estudiar en la universidad, cuando ustedes están adentro, van a ver ejercicios donde ustedes no le van a hablar
directamente hacia una función, no. Les van a dar una función que va a depender hasta de una variable. Puede ser tiempo, puede ser costo, puede ser precio, puede ser ingreso. Y ustedes tienen que analizar la gráfica. Entonces, vamos a suponer que a mí me dan una función de una empresa. Y esa función... Adelante. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si ahora A es menos 8 y X sería un tercio? A es menos Menos 8 8 y X es un tercio. y O sea, X es un tercio. ajá. O sea, Mm, el resultado sí, sería menos 2. a ver. Sí está dando. Sí está dando. Y es igual a menos 8. ¿Y X cuánto vale? Un tercio. Un tercio. Oh, Mm, esto. ya, pero lo que pasa es que, fíjate que en ese caso, en ese caso en específico, porque es un caso en específico, si te da para este pequeño caso en específico, pero ya cuando tú empieces a darle otros valores que tú empieces a variar X para encontrar Y, lo más probable es que no te dé. Lo más probable es que no te dé. Porque, o sea, tú estás evaluando ahorita para un caso en específico, un punto en específico. ¿Sí lo ves? Pero ya cuando empiece a variar, por ejemplo, cuando aquí ya en el denominador no tengas un 3, tengas un 2, tengas un 4, tengas un 6, tengas un 8, ya no te va a dar. ¿Entiendes? O sea, esta condición que está aquí es una condición general. O sea, no necesariamente va a cumplir para un punto, para dos. Tiene que cumplir para todos. Entonces, esta condición de que la base tiene que ser mayor a 1 debe cumplirse para todos. Porque tú no vas a graficar un solo punto. Entonces, si yo te digo, Carlos, grafique ese punto, te daría entonces una función así. Un punto. Que para x igual menos 8, te dio y2. Sería así. Un punto. Y eso no tiene sentido, ¿cierto? Porque una función, Claro. tú tienes que graficar punto a punto, o sea, vas variando el valor de X y vas consiguiendo los diferentes valores de Y. O sea, esto que está aquí no está mal, está bien, pero es un punto. ¿Sí me expliqué ahorita? Sí, profe. Perfecto. Entonces, está bien, es válido, pero es un punto. Entonces, si a ti en un examen te dice grafica, tú le vas a graficar un solo punto, profesor, te coloca 0 al toque. Entonces, ya cuando ustedes estén adentro de la universidad, ustedes le van a dar funciones que dependan de una variable y dependan de algo, Generalmente se hablan variables de economía. Les pueden preguntar ingreso, costo, precio de venta, cantidad, utilidad. Entonces, por ejemplo, puede ser que les den una función f de t que dependa del tiempo, multiplicada por 120 por 2 elevado a la menos 0,2 por t. Así. Y este es algo más avanzado. Entonces te dan una función que depende del tiempo. Entonces, fíjense que esto que está aquí, ¿Qué es eso, profe? eso es una función que depende de una variable t. Así es que les va a Ok. salir a ustedes en la universidad. Así. Entonces ustedes tienen que ver cómo se grafica. ¿Cómo lo voy a graficar? Bueno, lo primero que yo tengo que saber es ese corte con el eje de las Y. ¿Qué hago para conseguir el corte con el eje de las Y? Igualito como si graficáramos una función cuadrática, lineal. ¿Qué hacemos? Colocamos. Y vamos a suponer que aquí está Y y aquí en vez de X tienen a T.
Entonces, este punto que está aquí ya va a variar. Y ese punto no sería 1, sino ¿cuánto, Bruno? ¿Cuánto sería este punto de corte? ¿Cuánto vale específicamente? No sé, profe, me confundí, me perdí un poco. Ya. Fíjense algo. Voy a borrar esto que está aquí. Voy a borrar esto que está aquí. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Esto que está aquí es la función exponencial para cualquier tipo. Así. Un ejemplo común sería y igual a, dígame un número, Bruno, un número. 5. 5. 5 elevado a la x. Vamos a comenzar por algo más sencillo. 5 elevado a la x. Puede ser que, lo que pasa es que quiero ya explicarles una parte que es fuerte, que esa es la parte que quiero explicarles. Pero necesito primero que entiendan la parte fácil. Y igual a 5 a la x. Vámonos para GeoGebra. Vámonos para GeoGebra. Y quiero mostrarle algo. Fíjense aquí. Ahí está, ya está abierto. Voy a compartir pantalla. Ajá. Fíjense que aquí tenemos la gráfica de menos 3 elevado a la x. Fíjense que en vez de la curva hacia arriba, va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Por ese menos. Ahora, yo quiero graficar lo que tenía ahorita. 5 elevado a la x. 5. No. Aquí. 5 elevado a la x. Fíjense la diferencia. Cuando es positivo, la curva se mueve hacia la derecha. Se mueve hacia la derecha. Pero cuando es negativo, la curva ya no se mueve hacia la derecha, sino hacia abajo. Entonces, fíjense estos puntos de corte. Fíjense que aquí mi punto de corte es 1 y fíjense aquí que mi punto de corte es menos 1. Entonces, mi pregunta fue, que esa fue la pregunta, ya en la universidad no les van a dar funciones así, tan fácil. Ya no. Ya les van a colocar otro tipo de función. Por ejemplo, le cambian las letras. En vez de colocarle X, le colocan T. Por ejemplo, yo tengo una función que en vez de depender de la variable X, depende de la variable T. Y eso es igual ¿a quién? A 200 por un número por 2 elevado a la T. Así puede ser, para comenzar. Entonces, ustedes les van a dar un enunciado. Y en ese enunciado les pueden decir, no, esa función es la función que controla la ganancia de la empresa en función del tiempo. Por ejemplo, si T vale 1 año, es generado 200. Si han pasado 2 años, sería entonces 2 al cuadrado, 4 por 2, 800. La empresa generó 800. Entonces, y así sucesivamente. Así es que van a trabajar en la universidad. Les van a dar una función, que lo más probable es una función exponencial, que depende de una constante. Ahora, mi pregunta fue, ¿cómo hago una gráfica aproximada de esta función? Bruno, ¿cómo haría más o menos una gráfica aproximada de esa función? Por ejemplo, la primera pregunta, ¿dónde cortaría en el eje de las Y? Allá en el eje de las Y cortaría en 200. Exactamente, cortaría en 200 y sería una parábola, no es una parábola, pero sí sería como una semicurva hacia arriba o semicurva hacia abajo. Sería una semicurva hacia arriba. Correcto. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a colocar aquí 200 que multiplica a 2, voy a colocar aquí 2 elevado a la x. Ahí está. Fíjense que aquí está pasando, fíjense que viene la curva, ¿y en dónde tiene que cortar esa curva?
¿Cortará? Vamos a ver. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Voy Sí, subiendo. está subiendo, subiendo. Estoy subiendo, subiendo, subiendo. 120, 130, se está acercando. 147, 164, 75, 80. Mire, mire, cada vez se acerca más al eje. 192, 198, 199, 200. Entonces, fíjense que específicamente, prácticamente, es una... Lo que pasa es que no se ve, hay que hacerle un poco de zoom, más zoom, para que se vea que está cerca, pero empieza a cortar específicamente en 200. Miren, ven que está cerca del eje, cerca del eje. A ver, voy a salirme de aquí. Ahí. Sí, se ve, profe. Entonces, fíjense que eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que una función exponencial no siempre se la van a colocar así tan fácil en el examen. No, les pueden dar una función que puede depender de constantes y de distintas letras. Ustedes están acostumbrados a trabajar con X, ya no. Les pueden colocar en función del tiempo, en función de ingreso, función de costo, función de precio de venta, en función de cualquier variable. Pero ¿qué deben estar claros? Simplemente de tener una idea hacia dónde va la curva. La curva va hacia la derecha cuando nuestra base es positiva, pero si nuestra base o externamente, como en este ejemplo, como en el primer ejemplo, que fíjense que mi base es positiva, pero está multiplicada por menos. Entonces, ese menos es la misma curva, porque es la misma curva, pero invertida 180 grados. ¿Se acuerdan que nosotros graficamos, por ejemplo, y igual a x al cuadrado? No es lo mismo graficar y igual a x al cuadrado que y igual a menos x al cuadrado. Es la misma curva, pero invertida. Eso es importante que ustedes lo sepan. Ahora, fíjense aquí. Fíjense que aquí tenemos, ya que me salió una publicidad. Ahora, ya sabemos que si nuestra base es positiva, esa semicurva va hacia la derecha. Entonces, si yo deseo calcular el dominio viendo esa gráfica, tranquilamente yo puedo saber el dominio. Bruno, ¿cuál es el dominio de viendo esa gráfica? De y igual a elevada a la x. ¿Y por qué? El dominio serían todos los reales. ¿Correcto? ¿Y Claro. por qué? ¿Por qué sería todos los reales? ¿Cómo estás seguro de eso? Eh, Porque como A es un número mayor a 1, entonces no habría, por decirlo así, ninguna indeterminación. Exactamente. No, esa es la respuesta concreta. No habría ninguna determinación. Muy bien, Bruno. Eric, ¿cuál sería el rango de esa función y por qué? El rango, ojo. Eric. Eric, ¿me escuchas, Eric? Sí, Ajá. estoy... Bueno, nunca va a ser cero y no puede tocar, no puede ir abajo, no puede ir a los negativos. Entonces supongo que abierto en cero, porque no lo puede tocar. No lo puede tocar Es una exactamente. asíntota, ¿no? Así se dice. Muy bien, ahí hay una asíntota horizontal. Muy bien, Eric, hay una asíntota horizontal, ¿te diste cuenta? ¿Cómo él sabe que hay una asíntota? Porque Porque no se ve toca el eje. que no está tocando el eje, pero se acerca. Ujú. Muy bien. ¿Cuál sería el rango entonces? Desde cero abierto hasta más infinito abierto. Correcto. Sería entonces desde cero abierto hasta más infinito. Ahora, de hecho, bueno, mira, aquí nos dicen que en el eje de las X es una asíntota horizontal. ¿Cómo se lee esto? Cuando X tiende a menos infinito. Esto que está aquí es un poco más avanzado porque ya esto es límites. De hecho, vamos a entrar, para nosotros poder entender una función exponencial, hay que hablar de una pequeña definición. Vamos a comenzar por ahí.
Antes de hablar de esa definición, vamos a ver las diferentes gráficas de una función exponencial. Por ejemplo, fíjense la diferencia. Aquí, nuestra primera gráfica es cuando a, o la base, es mayor a 1. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora tenemos así? Cuando la base está entre 0 y 1. ¿Qué pasa? Dice, la gráfica de la función se cumple que el dominio y el rango de f son, viendo la gráfica, si no es mayor a 1, la base va una semicurva hacia la izquierda. Si es mayor a 1 la base, es una semicurva hacia la derecha. Ya son dos cosas que tenemos que tener aquí. Profe, le quedan 7 minutos. Ya. En dado caso que se me llegue a cerrar, entramos por el mismo link, chicos. ¿Ok? No hay ningún profe. problema. Perfecto. Entonces, fíjense que cuando tenemos esa condición que el valor de la base está entre 0 y 1, ya automáticamente nosotros tenemos que saber que esa semicurva va hacia la izquierda. Automáticamente. Entonces, ¿cuál es el dominio de esa función? Igual, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque para cualquier valor de x no va a tener una indeterminación. Simplemente serían todos los números reales. Ahora, ¿cuál va a ser el rango? Carlos, ¿el rango cambiaría? No. Para nada, ¿verdad? Mantiene el mismo rango de la función, porque a la final es una semicurva que tiene una asíntota nuevamente en el eje de las x, solamente que ahora sería cuando x tiende a más infinito. ¿De dónde iría el rango, Carlos? Viendo la gráfica. Iría de abierto en 0 porque puede tomar decimales, creo. Y Correcto. hasta más infinito abierto. Muy bien, eso es todo. Eso es todo. Ahora, fíjense las condiciones que nosotros tenemos que tener mediante las distintas gráficas. Ahora, fíjense que aquí tenemos condiciones de distintas gráficas. ¿Cuáles son? La primera es si yo tengo la función y igual a a de x. Si yo tengo y igual a de x. Y si yo la voy a comparar con la función y igual a b de x. Entonces, fíjense que simplemente son dos funciones exponenciales que las estoy graficando. Pero nos dicen, nos dan esta condición. B, o la base B, es mayor a la base A. Y esas dos bases, a su vez, son mayores que 1. Entonces, ¿hacia dónde va? Si son mayores que 1, es una semicurva hacia la derecha. ¿Cómo ellos saben que aquí corta en 1? Bueno, fácil. Simplemente, si x vale 0, ¿cuánto vale y? A elevado a la 0, 1. B elevado a la 0, 1. Eso es todo. Ahora, fíjense que hay una pequeña discriminación de una gráfica con respecto a la otra. Porque una, si se dan cuenta, está más alejado hacia la derecha que la otra. ¿Cómo yo sé? Dependiendo del valor de la base. Si esa base B es más grande que la base A, por ser más grande, me voy a mover más hacia la derecha. Porque obviamente, mientras más grande es la base, más grande va a ser mi número. No es lo mismo tener, por ejemplo, no es lo mismo tener 5 elevado a la x que tener 10 elevado a la x. Porque si x vale 2, arriba va a ser 25. Pero si x vale 2, abajo va a ser 100. Por eso es que fíjense que la gráfica roja, ahí se equivocaron. Aquí se equivocaron. Porque fíjense, y igual a a de x, ya. Está bien, profe. Bien. No, está bien, ¿verdad? Está bien. Sí, sí, No, sí, está bien, porque crece, obviamente, va a ser mayor. Entonces, claro, se mueve más hacia la derecha, está bien. claro, más pegadita. Solamente que es importante que así se mueva más hacia la derecha,
el punto de corte se va a mantener, va a ser 1. Ahora, ¿qué pasa en la otra condición? Todo lo contrario. Si mi base, ahora me están diciendo que mi base es, fíjate que 1 es mayor que B, B es mayor que A y A es mayor a 0. O sea, ya las bases ni A ni B son mayores que 1. Entonces, si no son mayores que 1, simplemente es la misma semicurva, pero ahora ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Y igualmente, ¿el dominio cuál sería? Viendo la gráfica, todos los reales. ¿Cuál sería el rango? Igualito. Mi rango sería desde 0 abierto hasta más infinito. Ahora, esto es importante. Dice, hay un número irracional denotado por... Adelante. Se me fue un poquito el internet. ¿Podría volver a explicar esa última parte? Ya, tranquilo, Carlos. Carlos, lo último que expliqué fue que depende de las bases. Depende de las bases que tú tengas. Yo estoy comparando dos funciones exponenciales. Estoy comparando la función exponencial a elevado a la x y b elevado a la x. Entonces, si las dos bases, en este caso, son mayores que 1, automáticamente allá son mayores que 1, tengo una semicurva hacia la derecha. Automáticamente, si tus bases son mayores que 1. Pero ahora, ¿qué pasa si las curvas ya no son mayores que 1? Si A es menor a 1 y si B también es menor a 1. Es todo lo contrario. En vez de tener una semicurva hacia la derecha, voy a tener esa semicurva hacia la izquierda. Entonces, esas son condiciones que a partir de hoy ustedes se las tienen que saber de memoria. Ahora, ¿dónde están los puntos de corte? No va a variar, porque aquí se sobreentiende que aquí hay un 1 que multiplica la A, y aquí se sobreentiende que hay un 1 que multiplica la B. ¿Cierto? Entonces, cada vez que ustedes le den un coeficiente, que eso es el coeficiente de esa función exponencial, ahí, en ese punto, va a ser mi punto de corte. A partir de ahí es que yo voy a trazar la curva. Fíjense que simplemente es una semicurva que va a pasar por ese punto de corte. ¿Por qué aquí te hablan? Que esta es la parte interesante. Esta parte sí generalmente no la explican. Yo sí la quiero explicar porque esta parte lo más probable lo utilizo en la universidad. Hay un número irracional que es denotado por la letra E.